Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos de nuevo a este pequeño momento de oración, a este pequeño momento de reflexión que nosotros como jóvenes hemos decidido traerle hasta ustedes, hasta su casa. Esta Pascua que estamos viviendo, una Pascua muy diferente a todas aquellas que ya habíamos vivido. Una Pascua que realmente, a pesar de todo, la seguimos viviendo desde el corazón. Así pues, nos disponemos ahora a vivir este tema, este pequeño tema que les traigo para compartirles y que ojalá les quede algo dentro de ustedes. Muy bien, entonces, ya vimos el título de este tema y para empezar ahora sí de lleno a meterme un poco en este tema, quiero preguntarte y te invito a que te preguntes desde tu casa las siguientes preguntas. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir que somos hijos de Dios? Porque desde el bautismo, como nos lo han dicho nuestros padres, como nos lo dice la Santa Madre Iglesia, somos hijos de Dios. Pero ¿qué quiere decir ser un hijo de Dios? ¿Cómo identificas a un hijo de Dios? ¿Cómo sabes cuando vas a caminar en la calle? ¿Cómo identificas tú? Ah, ese muchacho de ahí, ese niño, ese joven, ese señor, este adulto, de verdad es un hijo de Dios. ¿Cómo lo identificas? Y la última, pero no menos importante pregunta que quiero que reflexiones dentro de tu corazón. ¿Qué? ¿Cómo debe de vivir un hijo de Dios? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo es la vida que debe de llevar un hijo de Dios? Pues bien, antes de empezar a meterme en el tema, quiero contarte una pequeña historia, podría decirse, acerca de un joven llamado Ernesto. Este joven vive en algún lugar de la diócesis de Aguascalientes. Si tú llegas al barrio donde vive y tú preguntas por el nombre de Ernesto, nadie le da razón de él, pues en su barrio todos lo conocen como Pedro. Y tú me dirás, ¿como Pedro? ¿Pero qué tiene que ver un nombre con el otro? Ah, pues Pedro es el nombre de su papá. ¿Por qué llaman a Ernesto con el nombre de su papá? Muy simple. Ernesto se parece mucho a él. Los amigos de toda la vida de Pedro parece que cuando ven a Ernesto ven la viva imagen de Pedro. Hasta las señoras del barrio le dicen a Ernesto, Ernesto, ¿cómo te pareces a tu papá? Cabe aclarar que todos saben quién es Pedro y todos saben quién es Ernesto. Sin embargo, Ernesto con su propia cara, su propio tono de voz, sus propias palabras, él con toda su imagen evoca la presencia de su papá y hace ver que los demás vean en él la presencia de su papá. Sus costumbres, sus mañas, todas las enseñanzas que su papá tenía, es como si el mismo Ernesto las viviera dentro de él, pero sin dejar de ser Ernesto. Así, también nosotros debemos de ser como el Padre. Es interesante que nosotros debemos de vivir la vida que vivió Dios. Y así lo menciona así en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que decimos que vivimos la verdadera imagen de Dios. Nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y a quien a mí me recibe, recibe aquel que me ha enviado a mí. Palabra de Dios. ¿Qué nos trata de decir con esto? ¿Qué nos dice Cristo? ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice
que nosotros somos real y verdaderamente los hijos de Dios. Y que así como Ernesto manifestaba en él al Padre, a su papá, a Pedro, así nosotros en nuestra imagen debemos de manifestar la viva imagen de Dios. Para que así a aquel que, como dicen, nos reciba, o aquel que nosotros recibamos, sepamos que es un hijo de Dios y lo tratemos como tal. Pero yo te pregunto a ti, joven, ¿y cuál Dios? ¿Cuál es el Dios que debemos de manifestar? Porque, claro, somos hijos de Dios, pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es el Dios que yo tengo que manifestar? Pues para esto te invito a que contemples real y verdaderamente la imagen de Cristo. Te invito a que la observes y que le prestes atención a todos los detalles de la imagen. Muy bien. Ahora sí que terminamos de contemplar la imagen de Dios. Yo te quiero decir que esta es la vida eterna. Es la vida del mismísimo Dios. La vida. Y es muy interesante lo que en Juan nos dicen acerca de la vida. Nos dice algo que puede parecer hasta contradictorio con todos nuestros esquemas. Podemos decir, ¿cómo Dios nos dice eso en su palabra? Y te quiero invitar a reflexionar esto que nos dice en Juan capítulo 12, versículo 25. Así, el que ama desordenadamente su alma, la perderá, mas el que aborrece o mortifica su alma en este mundo, la conservará para la vida eterna. Palabra de Dios. Aquel que ame su vida en este mundo, la perderá. Pero aquel que la pierda, que la aborrezca, que la desprecie, ese la ganará para la vida eterna. Puede sonar hasta un poco gracioso. Podemos decir, aborrecer mi vida, es decir, refutar, ignorar mi vida. ¿Cómo puede ser esto posible? Nosotros, como humanos, en nuestra vida, lo que más deseamos es llegar a superarnos en esta vida, es llegar a satisfacer nuestras propias necesidades, es llegar y decir, yo estoy aquí y triunfé, es tenernos en lo más alto. Y es muy interesante lo que nos dice en esta palabra, aquel que la pierda, la va a ganar. Tal vez nos pueda parecer un poco difícil, hasta un poco contradictorio, pero este es el juego que el tentador jugó desde Génesis. En su capítulo 3, versículo 5, nos dice, llegarás a ser como Dios. Llegarás a ser como Dios. Esta fue la frase que utilizó para evocar, para transmitir a nuestros primeros padres un deseo de superación, pero un deseo de superación contra todos. Nos dice, llegarás a ser como Dios. El tentador nos ofrece y nos da la idea, nos ofrece ese juego de llegar a ser como ese Dios. Así pues, nosotros buscamos realizarnos a nosotros mismos como nadie más pueda realizarse, como nadie más. Tal vez él puede tener muchos carros, pero yo quiero tener más carros que él. Yo quiero tener más que él, incluso sobrepasándonos del mismo Dios. Entonces, pues, el tentador busca destruir la relación que tenemos con Dios. Busca destruirla por todos sus medios, para que en vez de tener una relación con Dios, con este fruto prohibido, tengamos una relación de yo conmigo mismo.
Surge pues la imagen de que nadie lo tiene que tener antes que yo. Nadie tiene que consumir ese fruto prohibido antes que yo. ¿Por qué? Porque si alguien lo consume antes que yo no podré llegar a ser como Dios. Es interesante el papel que muestra el tentador, cómo nos tienta a nosotros. Es realmente algo muy interesante que nos ofrece a nosotros ser como Dios. Pero ¿cómo? ¿Cuál Dios? ¿Cuál es el Dios que nosotros aspiramos a llegar a ser? Pues precisamente este Dios, el que nos ofrece el tentador, un Dios celoso, un Dios posesivo, un Dios que realmente vive solo para Él, un Dios para sí mismo. Ese es el Dios al que aspiramos a ser en esta vida. Esa es la imagen del Dios que nos ofrece. Y es muy interesante todo lo que hace el demonio. Porque el demonio, como ya vimos, desenfoca totalmente la imagen verdadera de Dios, la quita de nuestro panorama y hace que nosotros queramos llegar a ser como ese Dios que Él nos está mostrando. Para que incluso los mismos dones que nos regala Dios, los utilicemos en la contra de Dios. Déjenme explicarme un poquito mejor a lo que me refiero con esto. Pues bien, si recordamos cuando Jesús pasó los 40 días en el desierto, el tentador se le presentó. Y una de las tentaciones fue, todo esto que observas, toda la grandeza de este reino, te la entregaré porque me lo ha sido dada a mí. Entonces, quiere decir que según la mentalidad de este mundo, todo lo que hay en él le pertenece al tentador. Y utiliza todo esto para atentar al mismo Dios. Los dones que Dios creó, los utiliza para atacar al mismo Dios. Pero viene más explicado en Juan, capítulo 12, versículo 7. Viene muchísimo más explicado a este punto al que quiero llegar. Nos dice, respondiéndole a los judíos, nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe de morir, porque se ha hecho hijo de Dios, palabra de Dios. Es interesante y hasta puede parecer tonto, porque esta ley proviene de Dios. Esta ley fue entregada a Dios, a Moisés, para que Él lo entregara a su pueblo. Y el mismo pueblo malinterpretó esta ley para crear lo que en ese tiempo se decía un hombre religioso. ¿Y qué quiere decir? ¿A qué me refiero con un hombre religioso? Pues un hombre que con su vida intachable, con todo lo que él tiene, planea conquistar a Dios. Sí, así como suena, conquistar a Dios con sus acciones, porque yo soy mejor y yo soy agradable a los ojos de Dios. Yo voy a conquistar a Dios. Entonces, es interesante cómo estos dones que fueron creados por el mismo Dios son utilizados para dañar al mismo Dios. Nuestros dones, los dones que el Señor nos ha regalado, nuestros regalos utilizados para dañar al mismo Dios. Es aquí cuando llega Jesús. Llega Jesús a tachar todo esto, a decir, esto es falso, esta imagen que tienen es falsa. Llega Él y en Él glorifica la imagen del Padre. ¿Qué quiere decir glorificar? Que en Él se fundamenta todo lo que Él tiene. Y es interesante porque como ya vimos, nosotros deseamos ser como Dios, deseamos ser ese poderoso, ese omnipotente, el tenerlo todo, el autosatisfacerme a mí mismo, ese Dios que nos ha puesto el tentador. Pero viene Dios y es muy interesante que en una parte de la Biblia nos da a entender a que en el momento, realmente en el momento de su pasión, incluso las personas lo veían con un poco de asco. Dice en la lectura, le daban la espalda, no querían ni verlo. No querían ni voltear a verlo. Entonces,
nosotros aspiramos a llegar a ser ese Dios. ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Cómo vamos a ser nosotros esa imagen de Dios al que ni siquiera querían voltear a ver? Pues qué incongruencia, ¿verdad? Es una incongruencia de verdad el decir, queremos ser como Dios, pero cuando Dios realmente viene, y Él viene a romper esquemas. Él viene y rompe todos los esquemas que tenían los judíos. Él viene a darle en Él la verdadera afirmación de lo que es la ley. En Él se fundamenta la ley que realmente decía el Padre. Aquella ley que nosotros malinterpretamos, Él viene y Él dice, así es Dios, yo soy Dios. En mí se fundamenta Dios. Y es así como se logra una glorificación del Padre y del Hijo. Esta es real y verdaderamente la imagen de Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios posesivo, no es un Dios como el tentador nos lo pinta. Este Dios es realmente un Dios amoroso, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para salvarnos. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Esta es la verdadera imagen de nuestro Señor. Es interesante, pues, cómo algo tan hermoso que sucede en la crucifixión y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de ese signo. Nos dice San Juan, se rasgó el velo del templo. ¿Qué hay detrás del velo del templo? Detrás del velo del templo estaba Dios y se rasgó para que todos nosotros pudiéramos entrar en Él, para que se manifestara realmente. Y después se rasga algo incluso hasta más bello. Se rasga el mismo cuerpo de Dios. Un soldado le traspasa el costado con una lanza y rompe aquella imagen que el tentador nos estaba dando. La rompe para que nosotros veamos en la cruz, en esta cruz, veamos la verdadera imagen de Dios. La contemplemos, esta cruz, y en ella veamos a Dios. Porque no es un Dios lejano, no es un Dios que es un Dios posesivo, no. Es un Dios que con todo el amor se entregó hacia nosotros. En la cruz se fundamenta real y verdaderamente la imagen de Dios. Así que recuérdalo, cada vez que voltees a ver esa cruz, no lo veas como algo triste, velo como que por amor, decidió manifestarte a ti como realmente es, para que tú, como hijo de Él, manifiestes en tu vida, en tus acciones, en tu mismo ser, cuando estás en tus momentos de ocio, de diversión, con tus amigos, con tu familia, cuando estás en tus momentos de estudio, de trabajo, en estos momentos manifiestes la verdadera imagen de Dios. Y que las personas al caminar junto a ti, al verte, te observen a ti y sepan quién eres, sepan tu nombre, vean tu cara, vean tu rostro, escuchen tu propio tono de voz, pero que al escucharte, que al verte y que al hablarte, evoques en ellos la verdadera imagen de Dios, esta imagen de un Dios amoroso, no de un Dios posesivo, para que evoques la imagen del verdadero Dios, para que cuando camines ellos te vean y digan, real y verdaderamente, ese chico, ese joven, es un hijo de Dios. Él es un católico. Y qué orgullo el que la gente te diga, eres un hijo de Dios. En ti veo la imagen de Dios. Terminamos con este pequeño tema que espero yo te haya hecho reflexionar un poco acerca de cuál es la verdadera imagen de Dios y que realmente vivamos como verdaderos hijos de Dios.
Te envío un gran saludo, un abrazo hasta tu casa. Espero que estés bien. Recuerda vernos, seguirnos viendo alrededor de estos días. Hoy, como ya veíamos, es un día no tan alegre, pero que nos manifiesta lo mucho que Dios nos amó. Me despido y nos vemos en el siguiente tema.